con nuestra serie titulada Más que Vencedores. La semana pasada dimos inicio a esta serie y arrancamos con nuestro tema victoria sobre la muerte. Y dejamos bien sentado y bien claro que esa victoria no la podríamos lograr nosotros si no hubiese sido porque hubo uno que la ganó por nosotros, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para nosotros hubiese sido imposible alcanzarla. Fue a través de su Hijo Jesús. Y la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y hablando de la muerte, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. De tal manera que esa primera victoria la obtenemos cuando creemos en la obra redentora de Jesucristo. Y usted y yo no debemos dudar por ningún momento que si hemos creído en esa obra redentora y lo hemos recibido en nuestro corazón, usted y yo somos salvos y la muerte eterna no nos puede alcanzar, porque la vida de Dios nos ha absorbido. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de tener claro eso, porque esa es nuestra primera victoria, la victoria sobre la muerte. Hoy, continuando con nuestra serie, vamos a hablar acerca de la victoria sobre el diablo. Y no, que no le asuste que vamos a hablar un poco de él. No es nuestro tema central. Él, que el Señor lo reprenda más bien. Nuestro tema central es que Cristo también venció al diablo. Y por lo tanto, también el Señor nos puede dar la victoria sobre nuestro enemigo. Para ello vamos a introducirnos. Por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 8 nos introducimos diciendo la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser conscientes que la palabra nos advierte con toda claridad, hermano, que tenemos un enemigo, el mismo enemigo que es de Dios. Y ese enemigo no está jugando en querer alcanzarnos y querer destruir nuestra vida. Tiene muchas artimañas para tratar de destruir. Hoy vamos a ver algunas artimañas que el enemigo utiliza para querer destruirnos, pero también vamos a ver a la par de cada artimaña del enemigo, vamos a ver la verdad que Dios nos da para poder resistirlo y para poder vencerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que por favor, yo le voy a pedir que ponga mucha atención, porque sin lugar a dudas se va a dar cuenta que alguna de esas artimañas quizás lo está alcanzando a usted y quizás no sepa cómo defenderse o cómo lograr la victoria sobre esa artimaña que el diablo está utilizando. Déjeme mostrarle en la Biblia, se presentan algunas de ellas. Acompáñeme a Juan capítulo 8, versículo 44, y vamos a ver una de las más grandes artimañas que el diablo usa para querer destruir nuestra vida. Juan capítulo 8, versículo 44, vamos a leer. Dice la Escritura: vosotros, está hablándole a los fariseos, y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera artimaña que el enemigo usa para querer destruir nuestra vida es la mentira. Una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para destruir vidas, para destruir familias, es la mentira. ¿Cómo la utiliza? La utiliza, hermano, cuantas veces quiera y cuantas veces pueda. Destruye con mentiras el hogar, dividiendo matrimonios, dividiendo padres e hijos, nuestra fe inclusive. A veces la mentira del diablo es, ¿y crees tú que tú eres salvo? Una mentira. Y uno dice, pues pues no estoy seguro, pero quizás, tal vez, ya logró meter una mentira ahí. Porque claramente vimos la semana pasada que nosotros tenemos que creer que Cristo murió por nosotros. La Biblia dice en Romanos que el que cree en el Señor, en su corazón le sirve para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que no debemos dudar en ningún momento. Si nos hemos arrepentido delante de Dios, no debemos dudar, a menos que le creamos al diablo las mentiras y le creamos que no somos salvos. Creamos que el pecado que cometimos antes o ahora no nos lo puede perdonar Dios. Creamos en el hogar que el diablo mete mentiras en el hogar y divide el matrimonio por mentiras. Y no las logramos vencer, esas mentiras, y logra dividir nuestros hogares, logra dividir nuestra familia por alguna mentira. ¿Cómo, hermano, cómo vencer la mentira? ¿Cómo se vence la mentira? No se vence la mentira con otra mentira. Un hoyo no se puede cerrar con otro hoyo. Más bien la mentira trae otra mentira y esa mentira nos lleva a un abismo. No se puede cerrar una mentira con otra mentira. La mentira solo se puede vencer con la verdad del Señor Jesucristo. Es la única manera. Por eso yo recuerdo algunas palabras hace algún tiempo de mi pastor, mi hermano apóstol, hermano Isauro, cuando dijo en alguna ocasión: para toda mentira del diablo que nos puede encadenar, hay una verdad de Dios que puede liberarnos. ¿Oyó eso? Para toda mentira del diablo que puede encadenarnos, hay una verdad de Dios que nos puede liberar. La Biblia dice en el libro de Juan, acompáñeme por favor, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que todos quieren ser libres de la mentira. Todos queremos ser libres del poder que la mentira tiene. Hermano, no debemos desestimar el poder que tiene la mentira. Tiene un poder tan fuerte que el apóstol Santiago dice que las mentiras dichas por una lengua mentirosa puede incendiar todo un bosque. Una mentira puede incendiar todo un bosque. Y esa mentira que viene, dice la Biblia, que esa lengua mentirosa puede estar siendo alimentada por el mismo infierno. Así dice la Biblia. Por lo tanto, no debemos desestimar, hermano, que una mentira puede ser estragos profundos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vencemos la mentira? ¿Cómo destruimos la mentira? Váyase a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos va a hacer libres.
Por cada área que el diablo haya logrado mentir en nuestra vida, hay una verdad de Dios. Hay una verdad de Dios. Por eso necesitamos conocer la verdad del Señor. ¿Dónde está su verdad? La verdad del Señor está en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos trajeron la palabra? Levantarla, quiero verlo, por favor. ¿Trajo la palabra? Usted y yo necesitamos andar la verdad todos los días de nuestra vida. No le estoy diciendo que la ande ahí en la cartera y peor si usted usa de aquellas grandes, ¿verdad? Enormes. Pero en casa la puede tener, o en el teléfono la puede tener, o hermano, hoy la palabra de Dios se vende en todos tamaños, en todos colores, en letras de, hermano, dice hermano, pero es que yo no puedo leer. Mire, venden unas así letras, ¿eh? Hay Biblias que le llaman letras súper grandes, extra grandes. No hay excusa hoy. ¿Por qué no tener la palabra del Señor y ir a esa palabra? Y la palabra de Dios te va a alumbrar tu vida, va a alumbrar tu camino, porque la Biblia dice en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios te va a alumbrar no solamente la oscuridad que el diablo haya logrado meter, porque déjeme decirle que el diablo es el que siembra la mentira. La Biblia lo dice en aquella parábola del campo del trigo y de la cizaña. Dice la Biblia que cuando los hombres duermen, dice, cuando los hombres duermen, el diablo dice que va al campo y siembra la semilla de cizaña. Esa semilla de cizaña es una mentira, porque es lo contrapuesto al trigo, que es la verdad. Por lo tanto, hermano, lo que usted y yo necesitamos es conocer la verdad. ¿Cómo vencemos la mentira? Con la verdad. Diga conmigo, vencemos la mentira con la verdad. Amén. De esta manera, hermano, no solamente se trata de leerla, se trata de aplicarla a nuestra vida. Y entonces la verdad de Dios empieza a liberarnos y a librarnos de toda mentira del enemigo. Número 2, segunda artimaña que el diablo utiliza en contra de los creyentes: las tentaciones. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Todos habremos experimentado en algún momento, o seguimos experimentando, diferentes tipos de tentaciones. Pero quiero dejarle una verdad clara en su corazón. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué dice, hermano? Mire, aquí hay una verdad tremenda que mucha gente no la ha creído y no la ha entendido. Muchos piensan que las tentaciones que el diablo envía no pueden ser superadas. Hermano, la carne es débil y por eso siempre caemos a la tentación. Esa es una mentira. Esa es una mentira del diablo. Dice mi Biblia y la suya que acaba de leer, dice que Dios no va a permitir. Él no está tentando, es el diablo. Pero Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Por lo tanto, cuando usted y yo flaqueamos a la tentación, ¿es porque Dios no te ayudó? No es cierto. ¿Es porque no podías resistir? No es cierto. ¿Es porque la tentación era más grande? No es cierto.
Es porque nuestra carne es débil, pero tampoco es cierto y suficiente para que caigamos en la tentación. ¿Por qué entonces diríamos? ¿Por qué entonces no logramos a veces soportar las tentaciones? Sencillo, porque no velamos y oramos. Porque cuando lo invitamos a ayunar no viene. Aleluya. Porque cuando lo invitamos los martes de oración no viene. Porque cuando lo invitamos a la vigilia no viene. Y quiero mostrarle que la Biblia deja claro cómo se vence la tentación. ¿Cómo vencemos la tentación? La Biblia lo dice. Acompáñenme por favor a la escritura y vea en Mateo capítulo 26, versículo 41. Si usted puede ir subrayando hermano, cómo vencer. Ya vimos cómo se vence la mentira, hermano. ¿Cómo se vence la mentira? Con la verdad de Dios. Las verdades destruyen toda mentira. Cuando usted y yo no aceptamos la mentira y ponemos antes la verdad, estamos destruyendo la mentira. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice así: velad y orad. ¿Para qué dice? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero oiga, aquí está lo que muchos ocupamos. Esto es lo que creemos mucho. Pero la carne es débil. Ah, sí, hermano, es débil. No, pero antes ya te dijo cómo se vence la tentación. Antes el pasaje dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Entonces las dos, oiga esto, hermano, las dos salidas que el Señor nos da para que no caigamos en la tentación es: número uno, aprender a velar, y número dos, aprender a orar. Y son dos de los elementos que más nos cuesta, ¿o no, hermano? Velamos a veces, ¿cómo no? Pero viendo otras cosas. Aleluya. Pero no velamos haciendo oración. No velamos leyendo las escrituras. De hecho, mucha gente cuando lee las escrituras se queda dormido. 2 minutos y caen dormidos. ¿Por qué? Entonces no podemos resistir la tentación sencillamente porque no tenemos una vida devocional con Dios. Una vida que nos permita estar orando y velando. Hermano, pero qué aburrido. ¿Quién dice que es aburrido? Hermano, ¿será aburrido que Dios te hable? Bueno, digo esto porque la oración no es solo hablar uno. La oración es un diálogo entre Dios y nosotros. Primero nosotros, porque nosotros somos hablantines y hablamos bastante y todo eso. Pero cuando Dios nos quiere hablar, ¿sabe qué es lo que hacemos? Bueno, Señor, ya terminé, muchas gracias por atenderme, amén y amén. Y Dios quería hablarnos. Aleluya. Y hablamos, y dice: Señor, gracias, y gracias por esto, y bendice a mi abuelita, bendice aquí, bendice allá. Y ya cuando el Señor está listo para hablarnos, para decirnos algo, cerramos la oración y nos dormimos. Y el Señor quería hablarnos. Por supuesto, yo le dije a usted hace poco, le dije que Dios no habla de más. Dios solo dice lo que tiene que decir. A la mujer, a la viuda de Naín, vimos, no sé qué día de esto, martes creo. En la viuda de Naín, Jesús le dijo: no llores. Eso fue todo lo que le dijo.
tocó el féretro del hijo que había muerto y a la viuda de Naín le dijo: no llores. Y una palabra de Dios bajó a mi corazón con eso, porque yo le dije ese día que una sola palabra de Dios puede servir para fortalecer nuestra vida y saber esperar en Dios. Una sola palabra de Dios basta. No necesita Dios decirte mucho. Una sola palabra de Dios. A Jairo, que tenía una hija enferma y gravemente enferma, cuando le llegaron a decir a Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija acaba de morir, ya no lo moleste. Entonces Jesús oyó y sabía lo que estaba pasando, y le dijo Jesús a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Eso fue todo. No le dijo más. No temas, cree solamente. Muchas veces el Señor nos dice solo: no temas. Y uno dice: ay, ¿y cómo no voy a temer si viera todo lo que me está pasando? Y el Señor dice: no temas. Nada más. No te va a decir más. No te va a decir más. No te va a decir mucho, porque Dios solo habla lo necesario. Pero una sola palabra de Dios basta para fortalecer nuestra alma y saber esperar en Dios. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces, ¿cuándo recibimos esas palabras? Cuando estamos velando y cuando estamos orando. Hermano, si usted quiere vencer las tentaciones: hermano, pero es que soy débil. Hermano, he tratado. Mira, hermano, ya ha orado. ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces se ha metido con Dios para orar realmente por esa tentación que a veces no logra superar? Solo se puede vencer con una vida de vigilia y de oración. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Bueno, entonces debemos fortalecer nuestra vida para vivir una vida en el Señor que nos permita vencer. Velad y orad para que no entréis en tentación. Veamos una tercera artimaña del diablo que hace, hermano, que el diablo destruya nuestra vida: las acusaciones. El diablo es experto para acusarnos, sobre todo después que hemos fallado. ¿Y cuántos le fallamos a Dios todavía? Levanten la mano los que todavía le fallamos. Si usted y yo todavía le fallamos a Dios, va a estar, hermano, va a estar en la mirada del enemigo acusándolo. La Biblia dice en Apocalipsis que el diablo es el acusador de nuestra vida y el acusador de nuestros hermanos. Pero ¿cómo se vencen las acusaciones? Se vencen sabiendo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ninguna acusación contra ti va a valer y va a prevalecer si tú y yo estamos en Jesucristo, si estamos acobijados bajo su sombra. Pero el versículo es claro, hermano. El versículo es importante porque nos da la luz total de lo que Dios quiere decirnos. Debemos estar bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Cristo, pero también tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Hay dos maneras de vivir que el cristiano utiliza: vivir en la carne, que es dándole rienda suelta a nuestros deseos,
a nuestras pasiones. El apóstol Pablo habla de la concupiscencia. La concupiscencia no es más que aquella parte de nuestra vida que no ha sido rendida todavía a Cristo y que todavía reacciona a la tentación o al pecado. Todavía reacciona. Y esa parte necesita ser sujetada a la voluntad de Jesucristo. Esa parte necesita que usted y yo la rindamos a los pies del Señor. Esa concupiscencia puede ser, hermano, en el área de nuestro carácter, en la área de nuestras emociones, en el área de nuestras actitudes, que no las hemos rendido al Señor. Y por eso, cuando alguien nos mira mal, usted y yo también respondemos mal. Aleluya. Es que no me puedo quedar callado, hermano. No me puedo quedar callado. Mire lo que me dijo. ¿Y cómo me voy a quedar callado con eso? Rinda su vida a Jesucristo. Y aprendamos a ser, como la Biblia dice, en Cristo, aprender a ser mansos y humildes de corazón. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así dice su Biblia, hermano. Así dice. Necesitamos aprender a rendir nuestra vida, a rendir nuestro carácter, a rendir nuestro ego. A veces nuestro ego no nos permite pedir consejo, por ejemplo. A veces nuestro orgullo no nos permite pedir ayuda. No, hermano, yo no. Yo arreglo mis problemas yo solo. Eso quiere decir que usted es superhombre, que no necesita de nadie. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que busquemos consejo, que busquemos ayuda. Si necesitamos ministración, que busquemos ministración. Si necesitamos consejo, pidamos consejo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Por lo tanto, necesitamos ir a los pies del Señor, rendir nuestro ego, rendir nuestro orgullo. O habrán algunas áreas, oiga esto que voy a decir, habrán algunas áreas de nuestra vida, de nuestros miembros, que están todavía comprometidos con el enemigo. Y por eso nuestros ojos todavía quieren ver las cosas que no son buenas. Nuestros oídos todavía quieren seguir oyendo lo que no edifica. No, hermano, pero solo oigo heavy metal. ¿Será que me puede hacer daño? Lo va a destruir. Lo va a destruir. Porque los orígenes de algunos tipos de música son del mismo infierno. Algunos sirven para alimentar lo diabólico, lo pecado. Algunas sirven para aumentar o alimentar lo sensual o lo sexual. Algunos alimentan los sentimientos de amargura y de tristeza. Hay cantos que le cantan, hermano, a la amargura y a la tristeza. Hay cantos que lo incitan a: sírvame otra copa. Y si usted y yo estamos oyendo lo que no edifica, es porque hay alguna área en nuestra vida, nuestro oído, nuestra vista, alguna otra área de nuestro cuerpo está todavía no rendida a los pies de Cristo. Y por eso el diablo sabe dónde tentar. Por eso el diablo sabe en qué acusar. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero entonces, ¿cómo vencemos las acusaciones y las condenaciones? Debemos saber
que para el que está en Cristo, el que está bajo la sombra de Cristo y está caminando en el Espíritu, la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:33, hablando acerca de la acusación, el apóstol Pablo deja también bien claro. Romanos 8:33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, cuando el diablo te acusa y cuando el diablo te condena, tú y yo tenemos un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Está intercediendo. Hoy por la mañana hablamos de aquella mujer que fue llevada a los pies de Jesús cuando la traían los escribas y los fariseos, dice la Biblia, y la trajeron a Jesús y le dijeron a Jesús: Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo lecho del adulterio, y la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú, Señor? Y entonces yo estaba mostrando en la Biblia cómo los seres humanos somos tan duros en juzgar a los demás. Diga conmigo, eso es conmigo. Somos tan crueles en juzgar a los demás, como los escribas y los fariseos. La tiraron en medio de todos y le dijeron a Jesús: Señor, la traemos de allá mismo, del mismo acto del adulterio, y te la traemos aquí para que tú la juzgues. Consideramos temprano que, número uno, ¿por qué la mujer iba sola y no llevaban al hombre? Porque si la encontraron en adulterio, no puede adulterar uno solo. ¿Dónde estaba el hombre adúltero también? Número uno. Número dos, la llevaron a Jesús juzgándola y señalando. La Biblia dice que Jesús, cuando oyó, no anuló la ley, no desmintió la ley, porque la ley decía que había que matar a alguien así, la ley de Moisés. Por lo tanto, Jesús no negó la ley, pero dice la Biblia que se inclinó a tierra y empezó a escribir. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Empezó a escribir. ¿Qué escribiría? Y como vieron que Jesús no reaccionaba, dice que le insistían. Y le insistían: Señor, ¿qué dices? Aquí traemos una adúltera, una mujer pecadora. ¿Qué dices tú? Y el Señor ahí. Y la Biblia dice, y como los hombres insistían, entonces se puso en pie y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo. Yo quiero saber qué escribió, hermano. La Biblia no lo dice, pero se puso a escribir. Y entonces dice la Biblia que uno por uno se fueron yendo hasta que no quedó ninguno. Eso nos refleja cuán duro podemos ser los seres humanos con la gente pecadora.
Pero si el hombre puede ser duro con el pecado del ser humano, ¿cuánto más lo es el diablo, hermano? Que el Señor lo reprenda. Por eso la Biblia dice que el diablo es un acusador. Porque cuando tú y yo pecamos, él te empieza a señalar, él te empieza a hablar y te empieza a decir: tú no puedes ser salvo, tú no vas a alcanzar nunca la salvación, Dios no te puede perdonar. Empieza a acusarlo a tal grado, hermano, que uno se siente que jamás puede alcanzar o podría alcanzar el perdón de Dios. Pero Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? La mujer, todavía llorando, temerosa, le dijo: Señor, no hay ninguno. Se fueron, todos se fueron. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Cuando usted y yo creemos más en lo que dice el diablo, nosotros nos sentimos condenados, nos sentimos maldecidos, nos sentimos, hermanos, pecadores, nos sentimos que no podemos salir adelante. Cuando Dios te dice: no peques más, yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte y hacer de tu vida una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para toda acusación del diablo contra tu vida, hermano, la sangre de Jesucristo ha sido derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo vivamos una vida salva en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están bajo la sombra de Cristo y los que están caminando en el Espíritu. Tengamos cuidado en eso, porque es una verdad que no podemos pasar por alto. Amén, amados. Y vamos a uno más, acompáñenme. Juan capítulo 12, verso 31. Hay otra artimaña que el enemigo utiliza en contra de los creyentes. Y es, hermano, la influencia del mundo. Juan capítulo 12, verso 31, dice así la escritura. Ahora, ¿lo tiene, hermano? 12:31 de Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Oiga esto. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiero usar este pasaje para utilizar esa frase: el príncipe de este mundo. Algunos estudiosos miran al mundo como un enemigo también del cristiano. Pero en realidad el mundo no hace más que lo que el diablo influye sobre el mundo, porque él es el príncipe. De tal manera que el mundo busca hacernos caer, pero es a través de la influencia que el diablo ha ejercido sobre el sistema del mundo, poniendo mentiras, poniendo engaños, poniendo pecado, haciendo que el mundo tenga una cantidad de formas de hacer pecar. Pero ¿cómo vencemos al mundo que es manejado por el diablo? La Biblia lo dice. ¿Cómo se vence el mundo? Acompáñame, primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Usted ha nacido de Dios? Oiga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria
victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo vencemos al mundo, hermano? Con nuestra fe. Con la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vencemos al mundo? Hermano, fíjese que nosotros a veces batallamos y peleamos. Hermano, yo ya no puedo, ya no sé qué hacer. Pero en la Biblia están las verdades que pueden servirnos para vencer. Para toda mentira, la verdad de Dios. Para toda tentación, velad y orad. Para toda acusación, creer que Cristo murió por nosotros y Él quita toda condenación. ¿Quién es el que condena? Si Cristo murió. ¿Quién te puede acusar si Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? Y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. La Biblia dice que en Jesús llevó el Señor todos nuestros pecados, tanto los pasados, presentes y futuros, si creemos en Él. Lo único que tenemos que hacer es ir a los pies del Señor y con un corazón arrepentido, por supuesto, un corazón arrepentido, porque Dios conoce lo profundo de nuestra vida. A Dios no podemos engañarle. A Dios no podemos engañarlo queriéndole hacer creer que estamos arrepentidos, pero en realidad no se puede. Dios sabe cómo está la condición de nuestro corazón. ¿Y cómo se vence el mundo? Con la fe. Con la fe. Dios es el que fortalece nuestra vida. Dios es el que nos da la fortaleza para poder estar de pie. La Biblia habla, hermano, de aprender a someternos delante de Dios. Santiago dice: someteos bajo la mano poderosa de Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice, hermano? Se puede vencer al diablo cuando estamos bajo sujeción de Dios. Cuando usted y yo no aprendemos a sujetarnos a Dios, entonces el diablo cobra ventaja sobre nuestra vida. El diablo puede derribarnos, el diablo puede tirarnos al suelo si no nos metemos bajo la sombra de Dios. Por lo tanto, hermano, David era imparable en sus batallas. David era, hermano, y así, ahí sí que de plano invencible era David. ¿Por qué? Porque estaba bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuál es el mejor lugar donde usted y yo podemos vencer a nuestro enemigo? Estando bajo la mano poderosa del Señor. El diablo nos quiere engañar para que no sigamos adelante. El diablo nos quiere engañar para que no busquemos al Señor. Pero nuestro lugar no es afuera. Nuestro lugar es bajo la sombra de Dios. Nuestro lugar es bajo la cobertura del Señor. Ahí nos volvemos invencibles. No hay enemigo que te pueda vencer. Es lo que le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Guarda la palabra, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y el Señor hará prosperar tus caminos. Donde vayas, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Hermano, el enemigo quiere, hermano, no es broma, el diablo quiere destruirnos, hermano. No es broma, el diablo quiere hacernos pedazos. Pero si nos metemos bajo su sombra, el diablo tendrá que huir de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? O huye o será derrotado por el Señor. No por nosotros, por el Señor, que ya lo derrotó. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 6:11. Quiero ir terminando. ¿Cómo se vence al enemigo? Ya dijimos sometiéndonos también al Señor. Pero Efesios 6:11 habla de una armadura. Una armadura que está disponible para el creyente. 6:11 y 12 vamos a leer.
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. ¿Ven lo que dice el verso 12? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay otra estrategia que Dios nos da a nosotros. Sometiéndonos bajo la mano poderosa de Dios, pero también revistiéndonos o vistiéndonos de las armas, de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir cuando el diablo venga contra nosotros. Hermano, la batalla contra el diablo no es fácil, pero Dios ya nos dejó luz de lo que tenemos que hacer. Ahora es nuestro turno. En el sentido es, si ignoramos la palabra, si la hacemos a un lado, bueno, yo voy a pelear con mis propios medios. Y después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que no pudimos. Después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que el diablo nos hizo pedazos, o que el diablo afectó nuestra vida. Después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que en lugar de vencer nosotros, en lugar de llamarnos más que vencedores, tendríamos que llamarnos más que perdedores. Porque fuera de la mano de Dios, lo que nos espera es la derrota. Pero bajo la sombra de la mano del Dios del cielo, la victoria nos espera. Por eso es que el Señor, a través del apóstol Pablo, dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por nuestros medios, no por nuestras fuerzas, sino en Él, escondidos en Él. Yo me sospecho, quiero terminar con esto, yo me sospecho que cuando Josué sabía que tenía que enfrentar la Jericó, que estaba bien cerrada, Josué de plano ha de haber pensado: ¿y cómo vamos a vencer esto? Si nunca antes Jericó había sido vencida, nunca nadie había tomado la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque era impenetrable. Era invencible Jericó. Y meditando en esto en la tarde, Josué caminaba dándole vuelta y pensando: Señor, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a alcanzar la victoria? Y la Biblia dice que se le apareció un personaje vestido como soldado. Y cuando Josué lo vio, inmediatamente se ha de haber puesto en combate, en plan de combate, en posición de batalla. Y le dijo: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el Señor le dijo: no, sino como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. ¿Para qué había llegado? Para guiarlo en la batalla, para darle la estrategia de cómo vencer al adversario. Y le dio la estrategia. Hoy yo creo que el príncipe de los ejércitos está aquí con nosotros. Sabe cuál es tu batalla, sabe cuál es tu pelea y sabe que tú solo no puedes. Él lo sabe. ¿Cuántos saben eso, hermano?
Él lo sabe, que tú solo no vas a poder. Por eso se le apareció a Josué, porque él sabía que Josué no iba a poder tomar Jericó, no iba a poder vencer sin la ayuda del mismo Señor Jesucristo. Hoy el Señor está aquí, no como un hombre cualquiera, sino como uno que ya venció en la cruz del Calvario a nuestro enemigo el diablo, y que sabe que lo dejó todavía operando porque hay una labor que Él está haciendo. Pero para los justos, para los hijos de Dios, el enemigo puede ser vencido con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermano, si usted quiere seguir peleando con sus fuerzas, yo le diría, no lo siga haciendo. No siga peleando con sus propias fuerzas. No siga peleando con su propia inteligencia. No siga peleando con su propia astucia, porque no va a lograr nada. Pero lo que sí quiero dejarle claro es que el Señor quiere que usted y yo seamos más que vencedores. Si nos sujetamos a Él, Él nos puede dar la victoria. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aleluya. Yo quiero aprovechar esta mañana para hacerle una invitación para que oremos por todos aquellos que estamos peleando alguna batalla, que estamos peleando una batalla que quizás sentimos que es muy grande, como Josué ha de haber sentido que Jericó era demasiado grande para él. Pero le mandaron al que ya ganó las batallas. Enviaron a Cristo que ya venció a nuestro enemigo. Así que si usted está peleando una batalla esta mañana, lleva tiempo ya peleándola y no sabe cómo vencerla, yo le voy a invitar a que se venga adelante conmigo. Y le voy a invitar a que le diga al Señor Jesucristo: Señor, ayúdame a pelear esta batalla. Reconozcamos delante de Dios que solos no podemos. Que solos no podemos. Que solo la mano poderosa del Señor nos puede ayudar para vencer. Aleluya. Jesús, tú eres nuestro Dios. Si el diablo te ha hecho sentir derrotado, si el diablo te ha hecho sentir que has sido vencido, si el diablo te ha hecho sentir que ya no puedes más, si el diablo te ha llevado a una situación en la que sientes la derrota, hoy el Señor, en su grande misericordia, quiere ayudar tu vida y mi vida. Y lo primero que necesitamos hacer es correr bajo su sombra. Correr bajo su sombra. Aleluya. Corre al Señor.
No importa cuán grande, cuán difícil sea tu batalla. Dios es más grande que tu guerra. Dios es más grande que tu pelea. Y Dios es más grande que tu enemigo. Dios es más grande que tu adversario. Y recuerda esta mañana que Él ya venció. Él ya venció a tu enemigo. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, usted y yo venimos a su presencia. Primero, a decirle: Señor, yo me meto bajo tu sombra. Porque fuera de Él no podremos nada. Aleluya. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abra, hermano, su corazón.